Muy buenos días, Conrado. Bienvenido a casa, querido. Vas a ver que esta casa es la casa de los libros. Vamos a ir viendo un poco las habitaciones que tiene la casa, que son todas habitaciones biblioteca, diríamos, ¿no? Bueno, estos son, por ejemplo, algunas adquisiciones nuevas e interesantes. Este libro de Romance of Early British Life es el que utilizó el autor de Conan, Howard, para escribir Bran Mak Morn. Este acabo de comprarlo, por ejemplo. Es un libro mítico con ilustraciones de Denslow, que es el que hizo la primera edición ilustrada de Lyman Frank Baum, que es el autor del Mago de Oz, que en cine ya sabes que tuvo una versión fabulosa con Judy Garland. Bueno, y nos paramos por aquí. Aquí están los libros por el suelo porque se me rompió una mesa y entonces se quedaron todos por el suelo. Hay cosas muy interesantes como esa biblioteca oro, por ejemplo, que está completa, que es el mundo del pulp policíaco. Los mayores recordarán perfectamente esa colección. O, por ejemplo, esos coches que forman parte de una colección de coches de Tintín, que salen en el cómic, o estos cuadros que ves por aquí, que son todos de escenas shakespearianas. Yo soy muy aficionado a Shakespeare, como sabes tú perfectamente, porque me oyes por la radio. Esos son unos grabos que compré en Londres en los 70. Es muy interesante porque la colección Pulga, que fue muy famosa en los años 50 y que está completa, junto con los Pulga que están aquí. Ahí ocultos, ahí están más o menos los grandes. ¿Ves que son esos cuatro? Los grandes de Pulga, que son muy divertidos. Es como ves, salón biblioteca. En este rincón hay muchas cosas mías. Bueno, en el suelo todos son libros en los que he colaborado y la verdad es que vamos a sacar alguno para enseñar a nuestros amigos que vean el vídeo. Detrás de este Tyrannosaurus Rex pues está, por ejemplo, esta edición. Vamos a mirar que hay que abrirlo todo. En esta casa para sacar un libro hay que sacar muchos. Por ejemplo, os enseño esta que al azar, tampoco quiero que repetirme con otros vídeos que me han hecho en esta misma casa. Vamos a ver. Esta es la edición de, del Conde de Montecristo, el Conde de Montecristo. Es la primera edición ilustrada que se hizo de la obra un año posterior a la edición no ilustrada. Es una verdadera maravilla. Y yo soy muy dumasiano, me encanta Dumas, como a Arturo Pérez Reverte, que también lo admiro mucho. Y aquí en este estante, por ejemplo, hay cosas buenísimas. Está, por ejemplo, un ejemplar de la Comedia Nueva o el Café de Leandro Fernández de Moratín, que se hizo en Parma, en la mítica impresora Bodoni. De modo que es un poco la biblioteca de un curioso de los libros, de un bibliófilo, pero también de un lector, porque sobre todo son libros que significan mucho en mi carrera. Luego hay mucho muñequito. Aquí tenemos a Tintín, que está omnipresente en todas partes. Mi hijo Álvaro. Este es Gru, la caricatura de Conan que hicieron en cómic también. Max y Moritz, que son los primeros Zipi y Zape de la historia del cómic. Hansel y Gretel y la bruja. Allí hay primeras ediciones de Borges muy buenas. El poeta en Nueva York, la edición primera que se hizo en Norton, en Publisher en Norteamérica. Y todos estos libros de aquí, por ejemplo, son primeras ediciones del 98, del 27. Está la edición rara de los 100 años de soledad, la del Galeón, que es importantísima. Pues, aparte de libros de referencia, libros de uso como erudito, pues tengo cosas importantes como, por ejemplo, qué sé yo, estas primeras ediciones que acabo de encuadernar. Es la primera vez que lo muestro. De los dos primeros episodios nacionales de Pérez Galdós, Trafalgar y la corte de Carlos IV. Veamos la portada, 1873. Me los ha encuadernado Alberto, un gran amigo mío, encuadernador fenomenal. Esta es la corte de Carlos IV, idéntico, también de 1873. O, por ejemplo, el aficionado a la literatura fantástica del terror sabrá perfectamente de qué les hablo si les digo que tengo aquí la primera edición del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson,
que se hizo enseguida en cine, por cierto. 1886, Londres. Primera edición, rarísima. Y junto a eso, por ejemplo, tengo la Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, o por ejemplo, pues cómics encuadernados como este, colecciones completas, en este caso es pues El Duque Negro, de Gago, el mismo dibujante de El Guerrero del Antifaz. Queda muy bien, como ves, encuadernados da gusto. Una encuadernación muy bonita. Luego figuritas por todas partes. Ahí tengo, por ejemplo, a Indiana, al lado de Tintín. Y ese señor del bigote que está al lado de Tintín es un señor llamado Jan Sobieski, que era rey de Polonia, cuando los otomanos intentaron tomar Viena en 1673 o 83, no me acuerdo. Y fue el que salvó Viena de los otomanos. Todo eso también. Ahí, por ejemplo, tengo la sección Becker, detrás de ese samurái tan bonito. Tenemos las primeras ediciones de Becker, que tengo primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. La primera fue póstuma de 1870, y la tengo también, 71, mejor dicho, porque murió en diciembre del 70. Y aquí hay cosas muy bonitas también que puedo enseñar alguna. Por ejemplo, pues, bueno, primero enseño esto que es muy bonito. Esta es Lady Godiva, que es la que se desnudó, y a condición, le dijo a su marido, que era el que mandaba en Coventry, que se desnudaba e iba en público por toda la ciudad si liberaba de impuestos al pueblo, porque los tenía frito a impuestos el señor, y lo consiguió. Y eso es un amigo mío de Asturias, que hace estas maravillas. Bueno, tengo por ejemplo esta de la lucha libre mexicana, que me regalaron en México. Todo detrás de cada libro, querido Conrado, hay una historia. Hay una historia, hay un regalo, hay una adquisición en una librería. En fin, es una verdadera biografía mía. Mi biblioteca es como la especie de cifra y símbolo de mi vida, ¿no? Aquí hay tebeos, por ejemplo, aquí tengo las encuadernaciones originales de la serie Hazañas Bélicas, que tanto nos gusta a gente como a García como a mí, por ejemplo. Esto no lo tiene nadie, son las tapas que en un número muy reducido hicieron, ¿no? Tengo la colección completa, Hazañas Bélicas. Está mi mujer, Alicia Mariño, ahí en un retrato. Y luego, por ejemplo, pues cosas raras, de un autor que me gusta muchísimo, que es Melville, autor de Moby Dick. Tiene un cuento maravilloso que se llama Bartleby el escribiente. Pues tengo la primera edición en revista, en la revista Putnam's de 1853 salió la primera edición. Y eso me emociona mucho, aunque sea con una letra que, como ves, casi no se puede ni leer de pequeña que es, ¿no? Pero aquí salió por primera vez Bartleby el escribiente. Luego en el suelo también hay otros libros que no han cabido en otra parte. Si seguimos por aquí, pues nos encontramos con que yo creo que eso es divertido que luego la vemos, que es el original de un cómic que se hizo sobre mi libro. Se han hecho dos cómics, Laura Pérez Bernetti, este es el original que me regaló ella, y ese soy yo, el que lleva, en vez de un puro llevo una pluma, parece que estoy fumándome la pluma, es muy bonito. Dibuja muy bien esta señora. Y este es mi bisabuelo, Carlos Luis de Cuenca, que era poeta y que fue bastante famoso en la época, ahora desconocido, pero entonces muy célebre. Luego la poesía, bueno, tengo fotos familiares, como ves, de mis hijos, Álvaro e Inés, de mi mujer, de mi madre, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos, si podemos pasar por aquí, esta es la terraza que cerré para poder meter libros, naturalmente. Y aquí en estos estantes que tengo por aquí, hasta el fondo, esos estantes más o menos alineados todos, es la poesía por orden alfabético. Pero como no me caben, tengo que habilitar otros lugares, como esta mesa, por ejemplo, que vemos aquí, que está llena de poesía que debería estar alfabetizada, pero no está porque no hay sitio. No hay sitio. No es que la casa sea pequeña, es que no hay sitio para tanto.
cuando empecé a vivir aquí en el año 74, pues ya este mueble que estoy viendo ahora, que estoy señalando y en el que estoy, este mueble ya existía. De modo que lo que se ha enriquecido es con todo tipo de muñequitos de todo tipo, como este zorro, como este bibliotecario de Archimboldo tan gracioso, como este fantasma que como las vírgenes aquellas que cuando éramos pequeños en la oscuridad brilla. Y en esta parte de aquí, por ejemplo, hay mucho libro de Aguilar. Me gustan mucho los libros encuadernados de Aguilar, que fueron famosos en los años 40, 50, 60, todos estos, por ejemplo. Colecciones importantes. Lo mismo que ahí también hay varios Aguilares. Ahí en ese estante donde está la niña de Toy Story. No, de Toy Story no, de ¿cómo se llama? ¿Tú te acuerdas? La de Monstruos S.A. Monstruos S.A. Monstruos S.A. Con Sherlock Holmes, que también me encanta. Popeye, la princesa Leia, la otra princesa, la siguiente. En fin, hay toda mi obsesión con el cómic, con la literatura popular, con el cine, está reflejada aquí, ¿no? Estos son dos de mis autores favoritos, John Keats y Mary Shelley. Junto a una escena con el monstruo del Dr. Frankenstein que tenemos aquí. Y luego, si nos vamos aquí hasta en el dormitorio, en el que ahora no duerme nadie, porque es una casa de biblioteca exclusivamente, pues tenemos, puedes grabarlo aquí, una serie de estantes que llamo yo la pochothèque, a la francesa, porque es donde están los libros de poche, de bolsillo. Y aquí hay libros que sí quiero enseñar alguno. Por ejemplo, esto es la primera edición de la traducción de las historias extraordinarias de Edgar Allan Poe por Charles Baudelaire, 1856. Primera edición rarísima. A Edgar Poe se le conoce en Europa a través de Baudelaire. Fue importantísimo en la transmisión. Y sin Edgar Allan Poe no se entiende la literatura contemporánea. Luego, por ejemplo, tengo también algún libro importantísimo de carácter bibliofílico, como este, por ejemplo, que son, digamos, Los cuentos crueles de Villiers de l'Isle-Adam, un autor extraordinario que murió a los 58 años, sí, 58, y que es autor de estos cuentos crueles, que es de lo más hermoso de la literatura decadente, ¿no? Francesa del siglo XIX. Todo esto son primeras ediciones. Luego, por ejemplo, aquí tengo las obras completas de nuestra amiga Agatha Christie, que es difícil de reunirlas enteras, y la colección está toda de policíaco, de Aguilar. El que fue casa de mi hija, tengo este retrato de Shakespeare, que es una delicia, muy raro además, no se lo ha representado nunca así a Shakespeare. Lo encontré de casualidad en una tienda hace muchos años. Y aquí pues hay de todo, hay ejemplares de mis libros repetidos, hay alguna fotografía, y está el 27, la generación del 27, primeras ediciones de Jorge Guillén, de Cernuda, de Lorca, de Borges por aquí está el retrato de Borges, detrás de Minnie Mouse. Luego hay algún juguete de residuos de cuando mi hija era pequeña, ahora tiene ya 33 años, como esa casita de muñecas. Y luego pues libros por todos lados de interés, todos, porque todos tienen interés. Libros ilustrados, por ejemplo, como esta edición de La Femme Le Pantin de Pierre Louis, La mujer y el pelele, que fue la que hizo después Buñuel en cine. Y después, pues en esto, en doble fila, tenemos mucha literatura policíaca, que me gusta mucho, mucha literatura fantástica, y colecciones completas, por ejemplo, esta está completa de letras populares de Anaya, que es muy buena, recomiendo a todo el mundo. Y esto en cuanto a este cuarto. Luego este es mi despacho, el santuario, diríamos, ¿no? Que es donde trabajo, con mi ordenador. Aquello era, en su día, un armario. Tiré la puerta para meter los libros y hacer estanterías, porque era un armario con mucho fondo. Y están todas las figuritas de Tintín.
se ven ahí. Y aquí pues están, por ejemplo, colecciones como estas que merece la pena sacar, que son los Araluce, que está completa también, que es una colección en la que yo aprendí a leer. Veamos uno de ellos al azar, por ejemplo Historias de Plauto, todos los clásicos en ediciones para niños, muy bien ilustradas, con láminas en color. Vamos a buscar una. Vamos a buscar una. A ver. Que para el niño que fui yo, pues fue el descubrimiento de la literatura, la colección Araluce. Luego tengo muchos motivos de la Guerra de las Galaxias, soy un fan total de Star Wars. Y también, por ejemplo, pues, qué sé yo, el Capitán Trueno, el Jabato, ese tipo de cómics. Llegamos otra vez de nuevo al regreso, al comienzo de todo. Está la colección gótica que tengo completa de Valdemar, que es muy buena, buenísima, la colección. Este es el hijo de mi mujer y mis hijos, Inés, Álvaro y Carlos, el hijo de mi mujer. De aquí hay fantasía, ciencia ficción y algo de antropología también en estas estantes que están de doble fila también, cosa que me hace mucha ilusión cuando los abro de vez en cuando y busco lo que hay detrás y me encuentro con cosas que no sabía que existían, ¿no? Este, por ejemplo, el amarillo es una edición facsímil, que no se ve de ahí nada, del Drácula de Bram Stoker, que tengo en primera edición y que he enseñado ya varias veces en algún reportaje en la casa. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a terminar el recorrido con esto que vamos a ver ahora, pasando por la cocina, que está llena de libros, todos esos armarios están llenos de libros, no los abro, pero me lo van a creer nuestros espectadores. Y luego aquí, en esta casa que perteneció al cuarto de servicio, pues tengo la colección completa de los crisolines, que es la colección que regalaban todos los años a los suscriptores, los de Aguilar, y una serie de primeras ediciones de Valle Inclán. Y luego este es un señor que te he regalado porque siempre que viene aquí algún amigo muy entrañable como tú, pues se lleva una figurita y este es ni más ni menos que una especie de cowboy, un John Wayne venido a menos en plomo. Y aquí todos los Valle Inclanes junto a las figuritas que me quedan porque van viniendo la gente y se llevan siempre recuerdo uno. Estas son las primeras ediciones de las sonatas. Pero ves los armarios, todo está lleno de libros, ¿no? Todo está lleno de libros. Y ves, y aquí también en doble fila, estos son todos libros míos en los que he colaborado también. Bueno, estos son unos dioramas muy divertidos que hace Marco, es un gran artista que vive en Gijón y que tiene algunos de mis personajes favoritos de la historia, aparte era Castafiore, que no está en la historia, pero sí es Carlomagno, Baltario, que tampoco es histórico, sino literario, me dieron el Premio Nacional de Traducción por su cantar, el cantar que se escribió en latín en el siglo X, Robespierre y la Revolución Francesa, Teodora y Justiniano, y ahí Lady Godiva paseando desnuda por Coventry para evitar que le carguen de impuestos al pueblo donde gobernaba su marido. Y este también es muy bonito, esto no es de mi amigo Marco, pero sí es un samurái precioso, junto con unos tintines que están en la parte de delante. Luego tengo aquí estos personajes de aquella serie que hubo que se llamó Heroes. ¿Te acuerdas tú de Heroes? La animadora, la cheerleader era esta, la que tengo en la mano. Y luego esta foto muy bonita de José del Río, un gran amigo, un gran fotógrafo, que es mi hija de pequeña, mi hija Inés, disfrazada de Niño Jesús con la Virgen María para una revista en la que publiqué un poema dedicado a la Virgen del Carmen. Estos son los personajes de Heroes. ¿Te acuerdas esta que tenía tenía dos caras, era buena y mala a la vez? Sí. Son muy divertidos. Bueno, aquí está todo lleno también de como todo tipo de frivolidades varias, y entre ellas está mi triceratops favorito, Triqui, que me lo regaló Victoria, que es una delicia. Aquí Tintín también, esto que me lo regaló una amiga ya desaparecida, por cierto, y un retrato de mi hijo Álvaro cuando era pequeño.
que son joyas de mi biblioteca, aunque hay otras, por ejemplo, que ya he mostrado en otros programas, como por ejemplo la primera edición de Drácula, que no voy a mostrar ahora. Pero, por ejemplo, esta es una edición rarísima del libro Epitalamio de don Ramón del Valle Inclán. Es un libro de 1897, fue un librero muy generoso de Sevilla, Abelardo Linares, que me lo regaló, y es un libro rarísimo, rarísimo, rarísimo. Vamos a mostrar la portada. Vamos a ver si soy capaz. Aquí está. A veces los amigos son muy generosos, como el caso de este librero, y me lo regaló en plena piel. Maravilloso. El segundo que quiero mostrar también es esta colección de poesías de don Manuel Machado. Don Manuel Machado es, aparte de un gran poeta, hermano de Antonio, por supuesto, pero a mí me gusta tanto como Antonio o más. Este libro nos lo regaló Mario Fernández, Alicia y a mí, nos puso una foto de una de nuestras visitas a su librería en la calle Juan de Vergara 6. De modo que también es regalo, y es un regalo muy, muy curioso para mí, porque son la primera edición de las poesías de... Aquí tenemos la cubierta, que es preciosa. Ópera lírica perfecta. Es lo que dice, sí. Y después el tercer libro de que quería hablar, pero vamos, aleatoriamente, porque podía hablar de todos y cada uno de los que hay aquí, es este, que es ni más ni menos que el Bosque animado, del que se hizo una gran película, por cierto, de Wenceslao Fernández Flórez, la primera edición, que me ha encuadernado, mi encuadernador habitual, que lo ha hecho precioso. Vamos a enseñar la cubierta a nuestros amigos. Este es el Bosque animado, un bosque en el que todo puede ocurrir. Está basado en un bosque existente en la Fraga de Cecebre, en Galicia. Y el cuarto y último es esta primera edición con cubierta, que es muy raro que lo tengan tan perfecto, un ejemplar de lujo de The Long Goodbye, el largo adiós, de Raymond Chandler, el gran escritor policíaco, más bien negro, de novela negra americano, que yo creo que es el mejor de todos, que es el Shakespeare de la novela negra en inglés, Raymond Chandler, The Long Goodbye. También hubo una película interesante con Elliot Gould, quiero recordar. Aquí lo tenemos. Es una muestra insignificante, pequeñísima, de mi biblioteca, en sus diferentes, digamos, géneros, autores y literaturas, ¿no? En este caso, pues de literatura española 3 y uno de literatura anglosajona. Cansado, pero es normal, porque son muchos años y son muchas cosas que he hecho a lo largo de mi vida, pero en cualquier caso me encuentro en perfecto estado de salud y sobre todo en perfecto estado de salud mental, que no es poco en los tiempos que corren. Se me ha quedado pequeño todos los espacios en los que tengo libros, que no son solo este piso en el que estamos, sino también varios trasteros, de modo que es una cosa enloquecida. Lo que tengo es la complicidad de mis hijos, que adoran los libros, pero claro, tampoco van a tener el día de mañana un lugar donde alojarlos. Se me ha quedado pequeña, el espacio dedicado a los libros se me ha quedado pequeña, definitivamente. Yo creo que la última vez que los conté es hace muchísimos años, hace 20 años, tenía 30 y tantos mil, yo creo que pasan de 60 o 50, 60 mil. Pues salvaría la primera edición del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el Diablo enamorado de Jacques Cazot, la primera edición de 1772, y la edición de Drácula de 1897, primera edición de Bram Stoker. Pues, por ejemplo, ¿por qué no? La Carmilla de Sheridan Le Fanu, la primera vampira, mujer. No, ha habido vampiras anteriores, pero una de las más importantes, que tengo la segunda edición, pero no tengo la primera, que es unos años anterior. Pues fue un libro de caballerías, ya digamos libro de lectura para adultos, ¿no? Un volumen de Aguilar, libros de caballerías españoles, que me regaló mi abuela María de la Presentación cuando tenía yo 11 o 12 años, y devoré el Amadís de Gaula, el Tirante el Blanco
y El caballero Cifar de una manera vertiginosa. Me fascinó esa literatura caballeresca. El último libro que he leído ha sido un libro de mi amigo Cortina Urdampilleta, Álvaro, que ha hecho un giallo, como dicen los italianos, una especie como de locura entre policíaca y macabra y un poco gore, en la que tiene su significación el mundo de las aves, porque hay un ave adiestrada por una cetrera que va dando muerte a los enemigos de la cetrera a lo largo del libro. Vamos a ver, conforme se van cumpliendo, como dice Garci, películas, digamos que lo que se hace es no leer de una manera compulsiva, sino de una manera más, digamos, reposada, y sobre todo releer. Releo clásicos. He releído hace poco, por ejemplo, la Eneida de Virgilio, y me ha fascinado tanto como cuando la leí por primera vez. Leer a Homero, leer a Virgilio, leer a Shakespeare, es lo más hermoso que puede hacer uno en su vida, incluso releerlos. Y ahí no tiene uno problemas de que le vaya a gustar o no la novela o en cuestión que le ha recomendado un amigo, sino que le va a gustar seguro, porque es una apuesta sobre el seguro. Pues le regalaría las obras completas de Shakespeare, sin lugar a dudas. Incluso en la edición de Astrana Marín, que es donde la leí yo, que es una edición un poco ya anticuada, pero que suena muy bien en castellano. No olvidaré nunca la lectura de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, que leí también a esa misma edad en la que leí los libros de caballerías que me regaló mi abuela, que estaban en casa de mis padres, o sea que no me lo regalaron a mí, era el ejemplar de mis padres, que ahora conservo yo, y que fue fascinante recorrer todo el siglo XIX de manos de los personajes creados por don Benito. Lo pasé francamente bien leyéndolo. Cada vez están más valorados. Creo que si me haces esta pregunta hace 20 años te hubiera sido claramente un sí. Están cada vez más valorados, sobre todo porque las novelas gráficas han irrumpido en el mercado con gran ímpetu, pero creo que todavía en las bibliotecas, por ejemplo, no se les da el trato que deberían llevar, y creo que todavía hay mucho que avanzar en el terreno de la apreciación de vida a los tebeos, que son verdaderamente el noveno arte y uno de los más fascinantes del siglo XX. Tanto es así que yo creo que se hace una fotografía de una biblioteca y surge como en una especie de episodio mágico el rostro de la persona que la tiene instalada en su casa. Soy el mismo y soy otro. Es como decía Borges con mucha gracia, somos el otro y el mismo a la vez en las distintas etapas de nuestra vida. Soy Luis Alberto y soy el otro, que no se sabe muy bien quién es, pero que está agazapado y que va evolucionando con la edad y que se hace viejo y que se hace adolescente primero de niño, después se hace joven, luego madurito y luego ya viejo en la etapa en la que estamos. Pues la verdad es que me hizo muchísima ilusión porque después del Nacional, que me hizo también mucha ilusión, suponía un reconocimiento importante porque es un premio internacional muy valorado, ¿no? De modo que cualquier premio de los que he recibido, que afortunadamente han sido muchos en mi vida, me ha hecho mucha ilusión, cada uno en su parcela y en su espacio. Son, por supuesto, que salvan vidas. Pues salvan vidas psicológicas y morales. Digamos que no son como los hospitales o los sanatorios donde vas a curarte una enfermedad o a operarte de un quiste o de un cáncer, ¿no? Y para salir adelante, no. Pero sí sales adelante con los libros en materia de tranquilidad, de calma, de inspirar de sentimientos positivos en momentos de angustia. O sea, son nuestros compañeros, nuestros amigos más íntimos en los momentos de desesperación, de locura, como de enemistad con el mundo, ¿no? Te vuelven a amistar con las cosas. Son maravillosos los libros, porque es la manera de irrumpir en vidas ajenas y de aprender mucho de esas vidas. Yo creo que tan gran poeta, o más, yo creo que más poeta que Dylan y más acreedor, por ejemplo, a un premio Nobel de Literatura que Dylan. Scarface, Howard Hawks, año 32. En general me gustan muchísimo las películas pre-Code, las que no tenían todavía esa atadura de la censura que empezó en el año 33, prácticamente. Pues lo que me gustaría era que tuvieran unas casas muy grandes mis hijos Álvaro e Inés, que pudieran tener cada uno la mitad de mi biblioteca. Eso es lo que me gustaría, pero como eso va a ser complicado, pues entonces le auguro
sobre todo pues un futuro en el que fundamentalmente no se disgregue, que sea siempre un corpus unido. Recuerdo todos los días porque fue uno de los momentos más importantes de mi vida, fue maravilloso porque Balmoral para mí era un lugar mítico donde que cerré la coctelería en mi última boda y la verdad es que fue importantísimo estar allí sin público, solamente con Manolo el barman, con el loco, con Susana, con Alicia y la verdad fue una noche inolvidable. Primero me gusta la confianza que tuvo José Luis García cuando hace 13, 14 años, ya no sé cuántos, porque nunca sabemos contar en el Cowboy de Medianoche, me llamó porque le apetecía que yo formara parte del elenco de los Cowboys y porque además se dio el caso de que Eduardo Torres Dulce fue elegido fiscal general del Estado. Entonces luego ya me quedé a vivir ahí con los Cowboys, se vive muy acogedoramente. Es un sitio muy encantador y la verdad es que he aprendido mucho. Y sobre todo, fíjate, he aprendido mucho, no solo de los Cowboys, sino de las personas como tú que me estás haciendo en este momento estas preguntas, de todo lo que hay detrás de la trastienda de los Cowboys, que hay muchísima gente que está colgada de un programa protagonizado por 4 o 5, depende de quién vaya en cada momento. Miembros de la tercera edad, salvo alguna vez que vienen gente joven, pero muy escasa vez, y que realmente no tenemos guión de ninguno, pero lo utilizamos como una especie de tertulia íntima y creo que hace efecto esa tertulia en los más jóvenes porque tenemos unos oyentes muy jóvenes entre los que te cuentas, por supuesto. Como una buena persona, no como un buen escritor ni como una buena nada, sino sobre todo como una buena persona. Conrado Reviliego es decir, oyente de Es Radio y de nuestro programa Cowboys de Medianoche. De modo que a través tuyo, querido Conrado, quiero mandar a todos nuestros oyentes de Cowboys, que son muchos y cada vez más, de todas las edades, condiciones, incluso nacionalidades, y por supuesto hombres y mujeres en un porcentaje bastante amplio, pues quiero decirles que los quiero y que sin ellos nunca hubiera existido ese programa.